como decíamos, la editorial trae, bueno, a través de esto que nos preguntamos siempre. La pregunta, o ya es una afirmación, ¿cómo dependerá o de qué dependerá el destino del país? ¿De qué? ¿Cuáles son las condiciones? Y no estoy hablando simplemente de la política o de los partidos políticos, pero, pero nos debemos preguntar, ¿depender de burócratas como pregunta realmente? ¿O depender de inversiones? Es decir, estamos yendo un poco más allá de lo que serían las cuestiones pura y exclusivamente que hacen ni más ni menos a, a la realidad. Cuando uno dice depender de burócratas, y más allá de quienes están a cargo del gobierno, es la famosa burocracia del Estado, pero los burócratas son los que cumplen funciones estrictas en cualquier momento en el Estado. Por supuesto que habrá momentos que tendrán menos injerencia, habrá momentos que tendrán mayor injerencia. Están dentro de los que conforman las autoridades gubernamentales. A veces son parte de lo que conforman las distintas capas del Estado que más allá de quienes estén al frente del gobierno, del Estado en determinados momentos, llámese la política, aunque también de quienes tengan a cargo determinadas tomas de decisiones, existe esa burocracia, esos burócratas que son los que a veces generan determinadas acciones como por ejemplo generar crisis, escasez, precios, servicios que no están eh, como deberían estar, los precios relativos, en cuanto a la economía y más allá de cuestiones ideológicas muchas veces. Ejemplos no sobran ni muchos. Ahora, mientras exista esta parte de burócratas que son los que regulan o no determinadas acciones de la vida cotidiana, que generan el hecho de las transacciones. Y estas transacciones, en cualquiera de los rubros, terminan en las inversiones. O dependeremos de los inversores. A simple vista, el inversor, aquel puede ser local, es decir, dentro de nuestro territorio, puede ser de nuestro territorio, pero inversiones de afuera o capitales de afuera, si querés, o directamente que vengan a realizar inversiones a nuestro país en este caso, para generar, bueno, condiciones totalmente distintas. Crecimiento, mayores servicios, mejores productos, una serie de alguna manera positiva, porque detrás de todo eso, y si ese es la inversión, el crecimiento no solo en los capitales que ingresan, sino también en la generación de puestos de trabajo, mejores servicios, combinaciones positivas si se quiere. Es más, si las inversiones son lo suficientemente buenas, hasta el Estado puede, de acuerdo a distintas formas de permitirlo, ni siquiera generar subsidios para determinados eh, segmentos, si se quiere, de la actividad de nuestro propio país. Pero como los burócratas, o la burocracia, si lo querés decir de alguna manera, mantienen eh, o imponen determinados artilugios, terminan en acciones que son inentendibles. Ejemplos sobran. ¿Cuántos burócratas crees que existen en el país que, por ejemplo, forman o conforman lo que se denomina el control de precios, de bienes, de servicios, o a acciones donde de alguna u otra manera se limita
limita el libre comercio, si querés decirlo de alguna manera, las libres transacciones, en cualquiera de los rubros, productos, servicios, hasta incluso financieros, si querés, o económicos que están relacionados a la actividad. El ejemplo del control de precios data desde el Antiguo Testamento. Si buscas cómo los emperadores romanos, Diocleciano entre ellos, generó un libro y una actividad tan bien desarrollada en aquel entonces, antes de Cristo, donde de alguna manera manejaban prácticamente las transacciones de bienes, de servicios, allá en el Imperio Romano. Por supuesto, damos datos de aquellas épocas, cómo fueron a través de distintas maneras, tratando de generar, vaya a saber qué, pero el concepto siempre fue el mismo. O hacían controles de precio, o generaban impuestos para de alguna manera regular, de alguna manera generar hasta lo que cobraban o lo que percibían, lo que ni siquiera se llamaba salario, pero generaban condiciones de ese tipo, hasta que, hasta que comenzaron a aparecer distintas monedas, distintas formas de transacciones, distintos valores y bienes. Pero, pero todo esto termina lamentablemente en hechos que aún hoy persisten. Aunque, y digo lamentablemente, porque empezaron a generarse inversiones en otro lado donde había controles de precios, por ejemplo. Y estamos hablando, reitero, desde el Imperio Romano antes de Cristo hasta la fecha. Quizás la aplicación de esta metodología tuvo en determinados momentos acciones concretas. Es más, cuando escuchás hoy a los economistas, te das cuenta que lo único que saben, y quizás no mucho más, es pero sí generar o crear escasez. Escasez de cualquier servicio o punto concreto de acciones. ¿Por qué? Porque simplemente generando una ley, aunque a veces no sea ley, una normativa, un decreto, una regulación, pueden que los negocios permitan vender, mejorar productos, servicios o directamente generar hasta escasez. Lo mismo sucede en cualquier rubro y en cualquier país del mundo, lamentablemente. Eso, eso sería la forma más concreta de explicar la burocracia. En contrapartida de esto están las inversiones, la generación de posibilidades concretas, pero posibilidades concretas de que en vez de dejar el capital, el dinero, las acciones en un lugar determinado, con un flujo determinado de intereses o rentas, si se quiere decir, salvo que tenga una tasa tan alta que haga que nada se invierte en absolutamente nada. Mira, lo vemos en estos días en pleno centro de Necochea. El valor de los alquileres, por los cambios de valores, se habla, bueno, después lo vamos a contar, quien le toque renovar hoy, o mejor dicho, a partir de noviembre, porque pasó todo un año, le van a renovar el contrato, mejor dicho, le van a renovar el valor del alquiler en un 119% aproximadamente. Es decir, tomando nota que hace un año que no le reajustaron los valores por la ley, por la burocracia, por la creación de leyes que generaron escasez en los inmuebles. Pero claro, hasta esto lo ves en pleno centro. Fíjate que de un día para otro, y sobre todo en estas horas, digo, fin de este mes, principio del próximo, se produce un desbarajuste donde aparecen locales cerrados,
que decía, pero si hasta ayer estuvo tal comercio o tal otro. La intervención en la burocracia va en contra de la generación. Cuando se abre un local o cuando se alquila un local, fíjate que lo primero que se hace es generar una inversión. Así terminen vendiendo, así sea un kiosco. Se genera una inversión en muebles, inmuebles, pintura, un manejo rápido de inversiones que valen la pena y a los pocos días, si abren las puertas encima, la generación de empleo. A veces de baja calidad, a veces de mínima calidad. Por eso la pregunta es, o hacíamos mención precisamente en todo esto que lo denominamos el concepto claro del destino del país. Depender de burócratas, depender de aquellos que regulen en mayor o menor medida todo lo que tenga a su alcance, o en depender de inversores. El ejemplo puede ser la nafta, ¿por qué no? ¿Acaso mañana cambiará? Vamos a hablar de este tema, si nos dan los tiempos, dentro de los aumentos. No termina la regulación de precios, pero alguien dirá, bueno, pero hace pocos días hubo aumentos. Sí, hubo aumento de la nafta y no habrá un nuevo aumento de la nafta. Porque hay una cuestión real. La burocracia no puede modificar lo que pasa en el mundo en una cuestión individual. Este es el destino del país. ¿Será este el destino del país, que quedemos en manos de unos pocos burócratas o muchos? Vaya la pena si son muchos o pocos, sino el efecto que generan. O generar inversiones suficientemente capaces de modificar los momentos que vivimos. Pero para eso el destino del país se ve tan omnibulado, lo tenemos como en sombras. ¿Por qué? Porque se nos generan las dudas, porque estos acontecimientos son claros. Estas cuestiones no están a la vista, salvo en determinadas acciones. En aquel que modifique las leyes normales, aquel que frene la posibilidad concreta del crecimiento, entre comillas, de acciones de todos los días, o esto tan simple como, como el de las inversiones. Me duele creer que el destino del país tenga dos opciones totalmente tan distintas una y otra, que no tengamos la capacidad de un mix, si querés. Hay cuestiones que deberían, ¿por qué no?, regularse de alguna manera. Pero todo. ¿Y por qué no? Depender del crecimiento, de las inversiones, de mayores exportaciones. Fíjate que este cuello de botella de estas horas es por importación de combustible, a pesar de ser productores de petróleo, pero no tener ni generar la cantidad suficiente porque se pagan, porque hay precios máximos, en algunos momentos precios mínimos. Cuando hay precios mínimos, bueno, hasta, hasta te quedás por ahí sin productos por el exceso del consumo. Todo esto en pocas horas, en pocos tiempos. ¿Será el destino del país depender de estas dos circunstancias? ¿O habrá mayores alternativas? Te lo dejo como para pensar. Pausa.